Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Va a derribar a Evo, vas a salir, gran poder, vas a salir. Furia. Eso es lo que refleja el accionar de la gente en las calles de Bolivia. Ya se contabilizan 3 muertos y más de 150 heridos. La Paz y el Alto son las ciudades que presentan mayores focos de violencia entre los defensores del presidente Evo Morales y los que se oponen a un 4º mandato consecutivo del líder boliviano. Lo cierto es que tras las elecciones el pasado 20 de octubre, Bolivia atraviesa la peor crisis política y social que se ha registrado en la historia del país andino. La violencia registrada el día de ayer, hemos visto una parte de las imágenes que deja, pero también deja otras, como esta, que se ha hecho viral y que quizás usted ha tenido la oportunidad de ver y otros no la han visto aún. Mire. ¡Asesino! 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 ¡Me van a quitar tus no grabes! ¡No grabes! ¡Asesina de mierda! ¡Has matado a gente quiracoyeña, carajo! ¡Quiracoyo se respeta, carajo! ¡Has matado a gente! Es la agresión a una alcaldesa boliviana afín al presidente Morales. Le cortaron el pelo, la hicieron caminar descalza, le pegaron, le embadurnaron el cuerpo con pintura, como ustedes la ven allí en las imágenes. ¡Que denuncie! ¡Que se denuncie! Y ante la agresión, la alcaldesa oficialista respondió lo siguiente. ¿Está bien? ¿Qué le han hecho, alcaldesa? ¿Qué le han hecho? Me han cortado el cabello. Mi único error ha sido trabajar por mi pueblo y matar Si usted se sorprende con lo que le ha ocurrido a la alcaldesa, injustificable bajo ningún punto de vista, también puede sorprenderse con lo dicho por el ministro de la Defensa de Bolivia, Javier Zabaleta, quien de alguna forma pareciera justificar el uso de dinamita por parte de los mineros afectos al presidente Morales en confrontación con estudiantes. ¿Realmente crees que esos estudiantes son pacíficos? Yo estaba ahí. Por eso, He ¿crees visto lo que un estudiante le ha caído la dinamita y está herido del pie. ¿Y crees que esos estudiantes son pacíficos? Pero usted es testigo del uso de la dinamita, ministro. Y... Pero el problema es dónde está viniendo la provocación. Pero el uso de la dinamita, ministro. La normativa, ¿dónde queda, ministro? Y el tema de proporcionalidad, ministro, ¿no? O sea, una dinamita, obviamente ambos están exacerbados, pero una dinamita y un Tienen palo. que... Ustedes tienen que ubicarse en la... Ustedes como periodistas tienen que ubicarse en el momento en el que estamos. Hay una escalada de violencia. Hay una escalada de violencia en el país, producto de un llamado que a radicalizar medidas. Y no lo está, estas personas que están aquí no son gente vecinos de la ciudad o
o personas que simplemente están por una demanda pacífica. Son grupos de choque organizados que están viniendo a provocar a la policía y queriendo generar conflicto aquí. Eso es lo que está sucediendo acá. Por lo tanto, esa escalada de violencia no va a parar. No va a parar en los próximos días. Así están las cosas en Bolivia, que también nos dejan imágenes como esta que quiero mostrarles. Algo están sacando aquellos. Sí. Gritarles que se vayan, que se alejen. Bueno, les van a tirar petardos son. Sí, pues. Gritales. Sí. Son presuntamente funcionarios del Ministerio de Salud de Bolivia que atacan la marcha pacífica que va por las calles. Están allí ubicados en instalaciones que serían del Ministerio de Salud. Este video circula entre los periodistas bolivianos. Estas imágenes nos recuerdan algunas otras similares que hemos visto en otras oportunidades, aunque sea en otro lugar de la geografía. Estas son imágenes de Venezuela. En protestas, en manifestaciones, vemos igual a funcionarios de las Fuerzas Armadas disparando contra la población. La Sociedad Interamericana de Prensa ha manifestado su preocupación por los hechos de violencia registrados en Bolivia y reiteró su condena a las agresiones contra los profesionales de la comunicación. Instó a las autoridades del país sudamericano a garantizar la seguridad de los trabajadores de la prensa durante el ejercicio de su profesión. Varios periodistas han denunciado que han sido víctimas de retenciones arbitrarias por parte de grupos adeptos al oficialismo. Cuando son las 4:12 minutos en la costa este de los Estados Unidos, quiero saludar a la colega Claudia Vargas, periodista boliviana, quien se encuentra en la ciudad de Cochabamba, lugar donde, por cierto, han ocurrido fuertes enfrentamientos y hechos de violencia. Claudia, gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación ahora? Un saludo muy grande, Irina, para toda la audiencia de la tarde allá en los Estados Unidos. Hoy se vive una jornada más tranquila. Estamos de luto por el fallecimiento de un joven en los enfrentamientos junto a los equipos de cocaleros, que fue ayer. Vivimos una tensa calma después de fuertes enfrentamientos que como te comento, se dieron ayer. Estos enfrentamientos, Claudia, evidentemente se dan entre afectos al presidente Morales y con sectores que no aceptan el resultado de las elecciones. ¿Qué hace que se activen o qué hace que, por ejemplo, en este momento exista esa tensa calma que tú misma mencionas? Bueno, todos estamos a la espera de las disposiciones de las coordinadoras de la democracia para pedirnos en qué momento vamos a salir a seguir reforzando la presión en Cochabamba. La ciudad está completamente paralizada, no ha habido hoy día ningún tipo de enfrentamientos, como les decía, y todos solamente esperamos las órdenes que nos dan. Y bueno, nos defendemos cuando hay enfrentamientos, ¿no? Cuando vienen los grupos de choque que están ligados al gobierno de Evo Morales. ¿Quiénes conforman esos grupos de choque que están ligados al presidente Morales? En la ciudad de Cochabamba son las 6 federaciones del trópico, que son los productores de coca principalmente,
y bueno, grupos de masistas que llegan también de otras partes del país. ¿Y por qué a Cochabamba? ¿Por qué cuando señalas que llegan también de otras partes del país, por qué los han trasladado hasta allí? Quizás porque ha sido uno de los focos de protesta, es decir, es donde menos se han callado o donde más han levantado la voz, quienes no aceptan lo que está ocurriendo. Bueno, la protesta es a nivel nacional. Cada uno de los departamentos ha tenido su fuerza. ¿Por qué en Cochabamba? Porque es el bastión del movimiento al socialismo, porque se encuentran las 6 federaciones del trópico. Entonces ahí es donde comienzan los enfrentamientos y donde pues solamente los cochabambinos y frente a estos grupos estamos viendo cómo defendernos. Pues Claudia, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Claudia Vargas, periodista boliviana que se encuentra en Cochabamba. Es la situación en Bolivia, crece la violencia y realmente uno se pregunta hacia dónde va esto, qué va a ocurrir. Son las 4:15 minutos. Quiero saludar en esta parte del programa al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que se encuentra con nosotros en la tarde de hoy. Presidente, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, un gusto como siempre. ¿Qué está pasando en este momento? Es decir, ¿hasta dónde va a escalar esta violencia? Esperemos que no siga subiendo en la medida que Evo Morales dé la orden de retirar las huestes y las hordas que lanza a las calles. Esto es muy semejante a lo que hace Maduro en Venezuela con los colectivos. Aquí les llama grupos sociales, son cocaleros del Chapare y otros eufemismos, de grupos de choque que salen a reprimir a la ciudadanía salvajemente. Ya hubo 2 muertos en Montero, 2 señores que estaban luchando por la democracia, Salvatierra, Terrazas, que han sido enterrados. Y ayer, tristemente, mira, Neomar Lander, versión boliviana, muy triste, Idania, un muchacho, Limber Guzmán, 20 años, la edad de mi hijo menor, le cayeron a palos y le deshicieron la cabeza. Y no solo le hicieron eso ayer las huestes que lanzó Evo Morales, sino que el cínico de su vicepresidente, que se enorgullece de haber sido terrorista en democracia y de haber sido procesado por terrorismo, se indica a este muchacho en el día de su entierro de ser un terrorista con bazucas y que está pagado, comprado. Ayer lo mataron físicamente y hoy el vicepresidente lo volvió a matar 2 veces con estas indicaciones cínicas de un gobierno que no sabe cómo justificar algo que Bolivia no va a aceptar, que violaron la Constitución, que desconocieron un referéndum y que se quieren robar la presidencia para quedarse en el poder como siempre, desatando las recetas propias de Madurolandia en Venezuela, y Bolivia no va a aceptar ser una Madurolandia andina. Ahora, presidente, las cosas parecen haberse estacionado en un momento determinado. Luis Fernando Camacho logró llegar a La Paz. Entiendo que está por dar una rueda de prensa en unos minutos, se ha venido retrasando. Se le permitió la entrada, imagino que no ha podido entregar la carta a Evo Morales, pero ¿cuál es la estrategia a seguir? A ver, primero, Idania, para que la gente comprenda en la región, ¿qué hicieron con el líder cívico de Santa Cruz? Lo que hacen en Venezuela hace años con Juan Guaidó, con María Corina Machado y todos los opositores, que no los dejan tomar un vuelo doméstico, y tú sabes que allá deben desplazarse en vagoneta de un rincón de Venezuela al otro. Una medida arbitraria que allá se volvió rutinaria y se normaliza esta clase de abusos. Aquí en Bolivia todos somos de esta tierra y patria que amamos tanto. Yo vengo de Cochabamba, ahí están mis 2 padres. Crecí en Santa Cruz, defendí los colores de Santa Cruz, mis 4 hijos nacieron en La Paz, y el otro día evitan que ingrese un boliviano por el aeropuerto de La Paz por ser cruceño y empiezan a pedir documento de identidad como si fuera otro país para ver si dejaban pasar o no a la gente de Santa Cruz. Yo acepto que Raúl Castro me deporte de Habana o que Maduro me declare persona no grata en Venezuela, pero a un boliviano en territorio nacional no se le puede hacer eso. Se impuso el principio de que puede circular libremente, está acá. Dicho eso,
la situación en la que estamos. Hay gente que quiere pedir la renuncia. Yo quiero sacar al régimen el 22 de enero, respetando la voluntad popular, porque reemplazar a Evo Morales con el vicepresidente o uno de sus presidentes de Cámara es el régimen. Maduro, por Diosdado o por Delcy en Venezuela da lo mismo, Morales, García Linera o sus congresistas acá es lo mismo. Queremos que se respete la voluntad popular y, Dania, lo más importante es que Brasil, Canadá, Estados Unidos, Colombia, 13 países de la región, los más importantes, sí, han exigido, han respaldado el informe de la misión de la OEA que pide segunda vuelta. Hay una auditoría en curso, obviamente que hay desconfianza por el papel triste y vergonzoso que jugó Almagro acá con Evo Morales en el Chapare, pero la comunidad internacional respalda esto y esta auditoría, Idania, va a establecer una de dos cosas. O hay que hacer segunda vuelta porque hubo irregularidades documentadas fehacientemente, o el fraude de tal magnitud que tenemos que anular elecciones y hacer esto de nuevo para tener un nuevo gobierno y un nuevo Congreso que refleje la voluntad popular expresada libremente y sin fraude en las urnas. Claro, yo pido a la comunidad internacional que no aflojen en esa línea. Claro, pero a ver, la pregunta es, ¿tiene la OEA, las personas que están haciendo la auditoría, el material necesario para determinar, por ejemplo, que el fraude es de una magnitud inmensa y que hay que realizar una segunda elección? Porque entonces conversaba con alguien en algún momento que me decía, pero es que los auditores no tienen la materia prima que son las actas. Bueno, lo veremos por el informe que vayan a emitir. Lo que yo he pedido a todos en Bolivia, que entiendo, créanme, la desconfianza que hay sobre Almagro en mi país es gigantesca, porque él, después de defender el referéndum que prohibía la reelección, vino al Chapare a proclamar a Evo Morales. Y claro, para aquí la gente ve que es la OEA, ve a Almagro, la actitud que tuvo, que fue repudiada y genera una enorme desconfianza. El señor que presidía la misión, un mexicano, había escrito columnas de opinión criticando la reelección y fue removido. Claro que hay desconfianza, pero lo que necesitamos, Idania, es lo siguiente. La siguiente semana vendrá la auditoría. Hemos pedido y pido a través tuyo que vengan cancilleres a hacer un grupo de mediación y pacificación internacional, que Evo Morales escoja 2 o 3, que Carlos Mesa escoja 2 o 3 y que estén acá para que el resultado de la auditoría se haga público en presencia de los cancilleres, que se llame a la paz y que nos digan si hay segunda vuelta, que debe reflejarse no solo en que Carlos Mesa pueda ser presidente, sino en un Congreso que que no sea fraudulento, porque no aceptamos que se roben la presidencia ni el Congreso, o nuevas elecciones por la dimensión de lo que se tiene, que requiere un proceso expedito, claro, porque lo que no va a ser solución, Idania, es que el 22 de enero Evo Morales pretenda que se le prorrogue su mandato. Ya se quedó 14, se tiene que ir a su casa a hacer maletas y se va a La Habana o se va a La Cana. Eso es lo que queremos los bolivianos. Entonces, lo que se está pidiendo es que un grupo de cancilleres conforme un grupo de mediación, que escoja Evo Morales un número y que escoja Carlos Mesas el siguiente, y que estos cancilleres hagan presencia en Bolivia el día que la auditoría sea presentada, el informe. Así es, Idania, que lleguen antes, cuanto antes, para que se pacifique. Yo no quiero más niños muertos, me parte el alma. Este chico Limber veía los ojos en televisión y a uno se le parte el corazón. Es exactamente la edad de mi hijo Cristian, tenía el mundo por delante y por pedir democracia lo masacraron. Y después no solamente lo masacraron ayer, sino que hoy se mofaron de su sacrificio, insultándolo y dejando su memoria en el día que lo enterraban. Estos señores son sin límites. La comunidad internacional, Idania, está en deuda con mi país. Evo Morales desconoció el referéndum. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cayó. Paulo Bravo es muy alto, pero siempre llega muy tarde. No dijo nada a la comisión. El secretario Almagro tenía el informe de la Comisión de Venecia, respaldó la defensa del 21F y dijo claramente que una reelección adicional era dictadura y después cambió de criterio. Comprenderás que en mi país nos sentimos abandonados, defraudados. Sabemos que estamos en una lucha existencial, que los socialistas 21 quieren establecer 4 Cubas. Yo no quiero ninguna, ni la de la isla, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Bolivia. Es un momento fundacional para mi país y cuanto antes vengan representantes internacionales a hacer presencia, a pacificar y a garantizar que se va a volver a votar en Bolivia y se va a respetar esa voluntad popular para tener nuevo presidente y un Congreso que refleje la voluntad popular. Nada más pedimos, que nos robaron la Constitución y el referéndum que prohibía la reelección y el mundo cayó. No dejen que se robe Morales la presidencia y que nos deje acá
en una Madurolandia. Es eso lo que está en curso ahora y llamo a la comunidad internacional vehementemente que se entienda que es ahora cuando se detienen las cosas. A Maduro en 2013, cuando se robó la elección, había que detenerlo. No se lo hizo y ahora mira lo que pasa en Venezuela. A Ortega, cuando pretendió que la reelección perpetua era un derecho humano, había que pronunciarse. El sistema interamericano cayó y tantos muertos en Managua. Es ahora que se puede actuar, operar y trabajar. Y además a la comunidad internacional un elemento adicional. El presidente Duque ha sometido la opinión consultiva a la Corte de San José sobre si la reelección es derecho humano. Así como a Duque lo apoyaron a llevar la denuncia contra Maduro a la Corte Penal, yo pido a otros países, hagan la consulta, no dice nada contra Nicaragua, contra Evo Morales, contra Honduras. Pregunten, ¿es la reelección perpetua un derecho humano amparado por la Convención Interamericana? Ayuden a Duque, que ha anunciado que la está presentando, plieguense, apóyenlo, como lo hicieron en la demanda que hizo sobre Maduro en la Corte Penal Internacional. Bolivia necesita ayuda, la necesita ahora y la necesita de forma urgente. Gracias, presidente, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias. Haremos eco de lo que usted está solicitando. Buena tarde para usted. Gracias. Son las 4:25 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Una comisión de cancilleres es lo que está pidiendo el presidente Quiroga. Un grupo de mediación y pacificación para que lo más pronto posible haga presencia en Bolivia. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el funeral de los 9 integrantes de la familia Levarón en México. Bajo fuertes medidas de seguridad serán sepultados los restos mortales de quienes fueron masacrados al norte de México. Último adiós. Las 9 víctimas mortales de la emboscada en Sonora serán sepultadas hoy en la comunidad agrícola de La Mora. Los funerales se tendrán lugar bajo fuertes medidas de seguridad por parte del gobierno mexicano y autoridades estadounidenses. Los cuerpos de las 3 mujeres y los 6 niños fueron entregados a la familia Levarón este miércoles. La zona donde ocurrió la masacre es hoy el escenario de visitas de miles de miembros de la comunidad mormona. Todos llegaron a acompañar a la familia tras la tragedia. Los funerales se podrían prolongarse hasta el viernes porque algunos de los cuerpos serán llevados al vecino estado de Chihuahua, donde vive el grueso de la comunidad mormona, asentada en esa región mexicana desde hace casi un siglo. En medio de la tristeza, las autoridades avanzan con las investigaciones, luego de que el secretario de Seguridad Pública de México, Alfonso Durazo, asegurara que la masacre pudo haberse tratado de una confusión entre grupos del crimen organizado. Adrián Levarón, abuelo y padre de las 9 víctimas mortales, rechazó la hipótesis. Advierte que la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es inútil y la violencia recrudece en varias zonas del país. Nosotros no pudimos explicar eso, no hubo ni siquiera un hombre con mis primas cuando les abrieron fuego. Y bueno, eso es una tragedia y es un crimen tan negro que yo no creo que haya una explicación racional. O sea, que nosotros no entendemos cuál es la razón y por eso la exigencia. Queremos saber quiénes fueron y queremos saber por qué lo hicieron, porque esto es inexplicable. Como respuesta, el mandatario insistió esta mañana en su conferencia de prensa que su plan de paz y seguridad no cambiará, que su política para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico está lejos de las armas. Es noticia Nicolás Maduro, quien aprobó un decreto para que a partir de ahora los trámites de venta y compra de inmuebles y vehículos puedan realizarse de forma legal por medio de la criptomoneda Petro. El informe es de nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Nicolás Maduro invitó a los venezolanos a comercializar sus propiedades en la criptomoneda Petro. Tu cripto bien invertida, el exchange sencillo, rápido y seguro. ¿Qué te parece, Silvia? Por lo menos Criptomundo tiene un plus adicional, presidente, como es el criptoinmueble. Es una propuesta que tiene una plataforma tecnológica, en este caso, para comercializar, en este caso tener en consideración la venta de muebles y inmuebles en Petro. Sobre eso tengo un anuncio ahora, no se separen. Tengo un anuncio muy importante, voy a firmar un decreto para que esto se haga realidad. Todo el mundo a vender sus apartamentos, casas, sus inmuebles en criptomoneda, en Petro, todo el mundo. Y lo puedes hacer seguro, limpio, transparente
ilegal y tienes tu dinero legal. La medida tiene menos de 24 horas y ya hay consecuencias. Uno de los registros de Caracas le impidió al señor Alexis Brito comprar un vehículo. Le exigían como pago el petro, una moneda que para él no existe. La notaría me dijeron que los precios para estipular tienen que ser en petro. ¿A dónde lo consigo yo? Sí, a base del dólar no hay un tabulador exacto. Fue tanta la indignación que me causó porque dicen que no se puede hacer negocio en dólar. En la ciudadanía hay poco interés en el petro y mucha desconfianza. No hay confianza porque ¿quién cree en el petro? Solamente ellos tienen eso en la mente. Los asesores inmobiliarios siguen viendo al dólar como la moneda fuerte en Venezuela. Señalan que nadie está dispuesto a recibir petros porque no le tienen confianza. Las operaciones inmobiliarias están basadas en la confianza y lamentándolo mucho ese tipo de moneda no es confiable. Más bien la moneda fuerte, el dólar. Ni siquiera el bolívar, lamentándolo mucho. Coordinadores del Plan País que lidera el presidente interino Juan Guaidó agregan que desde el régimen han devaluado tanto a la moneda que nadie les cree y que lo que tratan es de distraer la atención. Cuando no hay confianza, o sea, cuando te quieren imponer medidas económicas o cuando te quieren imponer monedas, que es peor aún, entonces eso genera desconfianza. Y la desconfianza no trae sino pobreza porque nadie invierte cuando hay desconfianza, porque nadie se arriesga cuando hay desconfianza. Quisiéramos todos los venezolanos, en el más profundo de nuestro corazón, que el gobierno se dedicara a gobernar, a atender los problemas que tenemos los venezolanos y a no distraernos con tantas cosas que no tienen que ver con el problema fundamental. En Noticia Colombia y el reclutamiento de niños por parte de grupos disidentes para ampliar sus filas, flagelo que sigue creciendo en todo el país y que afecta principalmente a niños, a jóvenes de bajos recursos en territorio colombiano. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada, Noticias RCN. Benposta hace parte de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Coalico. En este colegio tienen más de 90 niños y niñas en condición de vulnerabilidad. Del 2019, el primer semestre. Sí, nosotros tenemos documentados 33 casos de vinculación de niños y niñas a los grupos armados. Obviamente es una cifra que de pronto no es tan significativa, pero sí pues da cuenta de alguna otra forma de la dimensión del fenómeno. Se estima que esos 33 hechos podrían arrojar para 2019 más de 300 niños reclutados. Las cifras vienen en aumento. Hay un aumento significativo en el número de niños y niñas reclutados y utilizados en el marco de los grupos armados y estamos hablando de que a finales del 2018 en comparación a este primer semestre del 2019 pues estamos hablando de un aumento de más o menos el 47% de los casos. En el 2017 pues había un número de casos de reclutamiento de 169 niños y niñas y que ya en el 2018 pues estamos hablando de 293 casos. El reclutamiento de menores parece ser un capítulo que el país no supera, pese a los esfuerzos de entidades gubernamentales y no gubernamentales. Que se sigue dando en zonas como Catatumbo, como en el Chocó, como el Baupés, Bichada y otras tantas en Colombia, en donde hacen presencia los grupos armados y en donde nosotros como garantes de los derechos, sociedad, familia y Estado debemos proteger a los niños y niñas. El gobierno presentará una política pública de prevención que encabezará el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ese instituto hoy existen 242 niños protegidos y 143 que han sido recuperados por nuestra fuerza pública durante el último año en operaciones militares. No vamos a permitir que los derechos humanos de nuestros menores se violen en Colombia. A través de un comunicado, el movimiento Alianza por la Niñez exigió al Estado el cumplimiento de la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño e hizo un llamado a la erradicación de la nefasta práctica del reclutamiento de menores. Es noticia la protesta en Chile que hoy se desarrolló en los sectores más pudientes de la capital chilena. Los manifestantes llegaron hasta el barrio Providencia, entrada principal al sector financiero y las zonas más acomodadas de Santiago, donde hubo fogatas, saqueos y enfrentamientos con la policía. Hasta el miércoles las protestas se habían concentrado en el centro de Santiago, donde se registran incidentes aislados. Los episodios de violencia dejan hasta el momento 20 muertos. Y ante la agitación que sacude a Chile, el presidente Piñera anunció la adopción de medidas que espera puedan dar respuesta a la población. Sin duda ha sido una agenda.
El mandatario presentó un proyecto de ley antidisturbios que contempla endurecer las penas para quienes intentan generar el caos. Señaló que esta noche se reunirá con el Consejo de Seguridad Nacional para establecer las estrategias a fin de garantizar el bienestar de los ciudadanos. Hoy vamos a ingresar un proyecto de ley antisaqueos que va a endurecer las sanciones de aquellos delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud con ocasión de calamidades públicas o de alteraciones del orden público. Vamos a crear un equipo especial de abogados para que desde el Ministerio del Interior interpongan querellas criminales y colaboren a la tramitación de las causas penales, colaborando con las intendencias y las gobernaciones, de forma tal que estas querellas logren llegar a buen puerto, identificar a los responsables, llevarlos ante la ley y sancionarlos como lo merecen. Vamos a reforzar a través de Carabineros y la Policía de Investigaciones la posibilidad y capacidad de los ciudadanos de efectuar denuncias y entregar información útil para la persecución penal de los delincuentes, los violentistas, los vándalos. Y esto lo haremos a través de denuncias que se pueden recibir en el caso de la Policía de Investigaciones, en una página web denuncias@investigaciones.cl y en el caso de Carabineros a través de la comisaría virtual que hemos creado hace algunos meses. Esto, por supuesto, porque los saqueos y los actos vandálicos no han parado en Chile, en paralelo a la protesta social que se ha calificado como legítima. Cuando son las 4:35 minutos, hora Costa Este, quiero saludar en esta parte del programa Jaime Aparicio, analista político, ex embajador de Bolivia en los Estados Unidos. Señor Aparicio, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Señor Aparicio, ¿la violencia se ha apoderado de la región? Es decir, parece que las diferencias políticas de aquí en adelante se van a resolver a trompicones. Acá estamos viendo exactamente un brote de violencia y de un tipo de violencia que no se había visto en muchos años y está afectando en este momento, por ejemplo, afectó a Ecuador, a Bolivia y a Chile. Ahora, empezando por Chile, yo creo que la complejidad es diferente a la que hay en Ecuador o la que hay en Bolivia. Lo que es común en estos tres brotes de violencia es que hay razones subyacentes que explican la indignación de la gente y que explican por qué mucha gente sale pacíficamente a la calle. Pero también hay otro elemento que es el más preocupante, que es el de la infiltración de agentes que están tratando de utilizar estas protestas justas y están tratando de utilizarlas sea para, en el caso de los actos de robo y todo, para fines vandálicos, pero más preocupante aún son aquellas intervenciones de gente que viene instruida para generar una violencia desmedida, que es lo que ha sorprendido a Chile, estamos viendo ahora en Bolivia y en Ecuador. No es la protesta pacífica el problema son aquellos que están destruyendo la propiedad pública, la propiedad privada, ejerciendo una violencia extrema e incluso destruyendo bienes comunes como el metro en el caso de Santiago. Ahora, señor Aparicio, ¿cuál puede ser la ganancia o qué se busca creando este caos? Acá hay estos dos temas. Hay la legítima protesta de gente que no está contenta con este desarrollo, por ejemplo, que ha tenido Chile, yo creo que ha dejado postergados. Yo creo que estamos claros. Es decir, hay una protesta legítima, la había en Ecuador también. Y en paralelo cabalga, como usted dice, subyace, hay una infiltración que quema las instalaciones de la Contraloría, que destruye los bienes públicos. Lo vemos en Chile, lo estamos empezando a ver en Bolivia, pero
¿cuál es la estrategia de cabalgar sobre esta protesta legítima de carácter social que hace reclamos que son reconocidos por el gobierno, pero que esta fuerza que va en paralelo se monta sobre esto solo para crear caos y destruir? Es una estrategia de desestabilización que tiene propósitos ideológicos muy claros. Esto viene desde la formación de los grupos del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que fue la idea de crear un proyecto llamados por ellos progresista, que en realidad es un proyecto de izquierda extrema en la región. Han perdido muchas de sus fichas y ahora se están tratando de revitalizar porque es esencial para la supervivencia de regímenes como el cubano y el venezolano. Si Bolivia, por ejemplo, que está en el centro de Sudamérica, cae y cambia de orientación y recupera su democracia, y se fortalece Chile y Ecuador y el Perú, ellos van a estar ya en una situación muy precaria. Entonces han usado estos elementos de desestabilización y hay un elemento adicional que es el más preocupante. Si tú ves lo que está pasando en los medios, etcétera, existe claramente un apoyo ruso a estos movimientos. Tienen un canal permanente de noticias que está fomentando este tipo de desestabilización. Hay, muchos recursos de chinos en América Latina y todo esto está yendo a conducir que este proyecto de sobrevivencia de Venezuela y de Cuba esté supeditado a la desestabilización del resto de los países de la región. Quieren recuperar su proyecto político, piensan que ahora con López Obrador en México, con las elecciones en Argentina, van a recuperar la fuerza que tuvieron en algún momento en la región. Y lo preocupante es que están dispuestos a todo porque no son fuerzas democráticas, son fuerzas ideológicas claramente totalitarias que no se miden en realizar actos de violencia extrema porque de esa forma generan el pánico y el caos, como han logrado hacerlo en Chile, en Ecuador y en Bolivia, sin descuidar los problemas sociales, sin negar los problemas sociales subyacentes en nuestras sociedades. Señor Aparicio, le agradezco mucho su análisis y el que haya estado con nosotros la tarde de hoy. Un gusto. Buena tarde. 4:14 minutos, hora Costa Este, 4:14 minutos, también en Quito. Primera pausa en el programa. Al regreso, la ONU vuelve a debatir el embargo de Estados Unidos a Cuba. Sorpresas en la votación. Alejandro Rincón nos reporta desde allí y ayer conversábamos con Marcelino Millares, quien decía que ya era suficiente el tiempo del embargo. Hoy habrá otro invitado. ¿Pensará lo mismo? Ya venimos con él. Continuamos con más en la tarde de hoy. La comunidad internacional reafirmó su condena a los Estados Unidos por perpetuar su bloqueo económico contra Cuba. 187 países dieron su respaldo hoy a la resolución que pide a Washington poner fin inmediato al embargo contra la isla. Este 2019 hubo importantes novedades tras la votación y aprobación del documento. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro. Hola, feliz tarde de jueves para todos. Con dos novedades se cierra este 2019 la 28ª votación de un proyecto de resolución de condena a los Estados Unidos por imponer un embargo económico en contra de Cuba. Por una parte, Brasil se ha puesto por primera vez del lado del gobierno de los Estados Unidos y ha votado no, es decir, en rechazo a ese texto de resolución presentado por La Habana. La segunda novedad, protagonizada también por otro país de América Latina, el cambio de la postura de Colombia, que por primera vez ha expresado a través de su voto abstención frente a los términos de referencia de ese proyecto de resolución. Al término de ese proceso, tuvimos la oportunidad de obtener la reacción de la embajadora o la representante de la administración Trump, quien en los siguientes términos expresó su frustración por esta decisión del cuerpo diplomático.
La gente sigue pedaleando esta ficción de que el régimen cubano no tiene poder, así como si nada. Ellos podrían tomar una decisión y poner fin a la hambruna, ayudar a la gente enferma, permitiéndole a sus doctores trabajar en el país y permitir la libre expresión. Estados Unidos no será responsable por abusos a los derechos humanos. A pesar de estas dos novedades, la mayoría de la comunidad internacional respaldó nuevamente a Cuba y pidió a Washington el fin inmediato del bloqueo económico. 187 países en total hicieron este voto de respaldo a los cubanos. Tuvimos también la oportunidad de hablar con el embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas, que hace parte del bloque de la comunidad internacional que sigue respaldando esta postura de crítica al gobierno de la Unión Americana. Este tipo de medidas unilaterales no convienen, son contrarias al multilateralismo, son contrarias a al buen entendimiento entre los países y consecuentemente mantiene su postura de votar por la eliminación del embargo. Bien, pues así queda sellado este nuevo proceso de votación de la resolución de condena a los Estados Unidos por imponer un embargo económico a Cuba, una decisión que tiene un peso realmente a nivel político internacional, dado que no es vinculante. Recuerden que Naciones Unidas no puede hacer nada efectivamente para eliminar o poner fin a ese embargo económico, dado que esta es una decisión que corresponde técnicamente solo al Congreso de los Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Son las 4:51 en Bogotá, Colombia. Y en esta parte del programa nos acompaña Julio Schilling, politólogo, escritor y director de Patria de Martí. Señor Schilling, bienvenido. Buena tarde para usted. Encantado de estar con ustedes en esta tarde. Igual para nosotros tenerle. Ayer teníamos una posición conciliadora en relación al embargo. Hay quien piensa que ya es tiempo de dejar este embargo atrás a favor del pueblo de Cuba. ¿Piensa usted lo mismo? Bueno, el embargo es contra la dictadura castrista, no es contra el pueblo de Cuba. De hecho, por eso cuando se escucha las palabras bloqueo es realmente un ataque, una violentación al lenguaje, porque aquí no hay ningún bloqueo. El año pasado, 2018, 6.500 millones de dólares en medicina los Estados Unidos exportó a Cuba. En el mismo año hizo disponibles 12.000 millones de dólares de productos agrícolas al régimen castrista que podía haber comprado. Solamente compraron el 3%. El gran problema, mira, esto no es nada más que una gran campaña optimizante porque los daños económicos en Cuba son infligidos por el régimen dictatorial. Eso es lo que habría que condenar. El embargo está calculado para negarle recursos al castrocomunismo, que entre sus tantos presos políticos que tiene, por ejemplo, hoy está torturando a José Daniel Ferrer en Cuba. Para eso no escatiman de dinero, sin embargo tienen que importar el 70% de los alimentos, siendo Cuba una tierra sumamente fértil que en la década precomunista Cuba exportaba alimentos, no tenía necesidad de importarlos. El gran problema aquí es que lamentablemente esto es un show todos los años que no tiene ninguna validez. Sin lugar a dudas es un éxito diplomático de la campaña multilateral del castrocomunismo para promover adeptos a que les dé este respaldo simbólico. Simbólico, pero como usted dice, efectista dentro, digamos, del ámbito político mundial. Brasil por primera vez se coloca al lado de Estados Unidos y Colombia se abstiene, dada la posición de Cuba de no aceptar la solicitud de extradición que está haciendo Colombia a la isla de Cuba para que extradite a los miembros del ELN en curso en actos terroristas. Mira, parte del problema aquí es que Cuba comunista, desde la década de los 60, pues sembró el miedo entre la clase política, invadiendo a todos esos países, exportando la subversión marxista y siempre amenazando con la posibilidad de desestabilizar los gobiernos. Celebramos la decisión
de Brasil de actuar correctamente y realmente, mira, América Latina en este momento, lo que estamos viendo en Bolivia, lo que estamos viendo en la subversión en Chile, lo que estamos viendo, lo que hemos visto, el saqueo de Venezuela, las atrocidades y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, es Cuba comunista quien lo dirige. Eso hay que entenderlo bien claro. Esto es la reformulación del modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo. Esto es lo que debería estar en los tapetes y en la preocupación de los demócratas del mundo, no estar buscando en las Naciones Unidas razones para votar de una forma o de otra. Las razones sobran para deprivar a la dictadura castrista de los recursos que usa para promover el terrorismo de Estado. Señor Chilin, ¿qué tenemos por delante? La última pregunta en relación a Cuba. Cuba exige, pero nunca da. Cuba reclama, pero no coloca nada sobre la mesa, excepto mayor represión, mayor cantidad de presos políticos, como hace Maduro, por cierto. Correcto. Mira, lo que estamos viendo, la creación del Grupo de Puebla, que ha surgido, que es un sucursal del Foro de Sao Paulo, está diseñado para darle un mayor protagonismo al dictador Maduro, para permitir que Cuba comunista se esconda más detrás del telón, o sea, para que no aparezca como que en efecto es quien está dando las órdenes y tiene el centro de mando, y también para López Obrador darle ese papel importante, tomando en cuenta el vínculo que tiene las FARC con los carteles de drogas de México. Tenemos que entender de que el narcotráfico es una de las principales fuentes de ingreso de la dictadura del socialismo del siglo XXI. Entonces, hasta que no se enfrente y se entienda que esto es una operación en bloque y que hay que atacarlos de esa forma, no vale estar pidiendo excusa como está haciendo el presidente Piñera. Hay que enfrentarlo de otra forma mucho más eficiente y entender de que Cuba comunista es el centro de mando de toda esta subversión en el continente. Julio Chilin, politólogo, escritor, director de Patria de Martí. Muchísimas gracias, señor Chilin, como siempre, por acompañarnos. Un placer. Igual para nosotros tenerle. 4:57 minutos, en otro orden de ideas. Reaparece con un tono desafiante el presidente Donald Trump. Y no puede permitirse 4 años más de esta parodia de extrema izquierda. Es hora de reemplazar a su gobernador fallido, John Bel Edwards, con Eddie Rispone, quien va a hacer un trabajo increíble. Tiempo de una nueva pausa. En la tarde, al regreso, un grupo de opositores venezolanos hoy habló en el Congreso colombiano para denunciar la grave crisis por la que atraviesa su país. Carlos Paparoni nos acompaña en estudio y hablamos del arco minero en Venezuela. ¿Sabe usted lo que es? ¿Sabe usted lo que está ocurriendo en esa franja geográfica venezolana? Se lo explicamos al regreso. Ya venimos. Continuamos con más. Opositores venezolanos hablaron hoy ante el Congreso de Colombia para denunciar la situación que vive Venezuela y buscar la solidaridad internacional. Carlos Arturo Elvino amplía la información. Carlos Arturo. Hola Idania, muy buenas tardes. Les saludo desde la Plaza de Bolívar frente al Congreso de la República. Es que fue tribuna para que los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela, exiliados acá en Colombia, dieran una rueda de prensa y se refirieran a Juan Requesens, por ejemplo, que está detenido en Venezuela, a Freddy Guevara, que se encuentra en la Embajada de Chile en Venezuela, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. También hicieron énfasis en el llamado a la calle para el próximo 16 de noviembre en Venezuela. Son diputados venezolanos en el exilio. El régimen de Maduro los ha obligado a salir de su tierra. Desde el Congreso de la República de Colombia dieron a conocer el número de funcionarios que hoy, por hacer oposición, están perseguidos. Porque ahora son más de 35 diputados entre perseguidos, exiliados, presos, los que están luego de que se iniciara este ataque con Freddy el 4 de noviembre del 2017. Pero el mensaje sigue siendo el mismo, no perder las esperanzas. O sea, la lucha se hace en Venezuela y se hace fuera de Venezuela. Hay muchos diputados, valientes diputados que siguen en Venezuela luchando, pero también tenemos
valientes diputados que están en el exilio luchando. Desde Colombia le piden a los venezolanos en Venezuela seguir de cerca los anuncios del presidente encargado, Juan Guaidó. Miren, durante las intervenciones de los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela en el exilio, mandaron un mensaje a los venezolanos en el exterior pidiéndole que no pierdan la fe, que pronto regresarán a una Venezuela libre. Desde Colombia, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Gracias a Carlos Arturo por la información. Cuando son las 6:07 minutos en Caracas, Venezuela, voy a robarle unos minutos a Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional, hoy en Bogotá. Diputado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le pregunto de entrada, Freddy Guevara sigue como huésped en la Embajada de Chile, Requesén cumple 15 meses preso, muchos otros venezolanos han dejado el país atrás, huyendo de la crisis, hay quienes pierden la esperanza. ¿Cuál es el mensaje al pueblo de Venezuela? Hola Idania, un saludo y un abrazo de mi parte hacia ti y hacia toda la gente que te escucha en este momento. Realmente creo que el pueblo venezolano sigue teniendo una vocación de cambio, una voluntad de cambio absolutamente inquebrantable, que se muestra en los sondeos de opinión y que tal vez no se está mostrando en la presión interna que debe ocurrir en el país, pero que esperemos que a partir del 16 de noviembre se reactive todo un movimiento de presión interna que ayudada con la presión externa pueda quebrar al gobierno y lograr salir del régimen de Nicolás Maduro para abrir las puertas a una transición y a unas elecciones libres, que es lo que todos los venezolanos queremos. Yo creo que el mensaje que hay que darle a todos los venezolanos que están luchando dentro de la frontera y a los millones de venezolanos que quieren regresar a su país es que no tenemos derecho a rendirnos, que tenemos la obligación con el país y con nuestros hijos de seguir luchando hasta que este gobierno salga del poder y hasta que tengamos un cambio radical en Venezuela que nos lleve a la democracia y a la libertad. Yo estoy convencido que ese cambio va a venir y estoy convencido que mientras no se dé, tenemos todos que seguir luchando y presionando. Por eso invitamos a la gente a salir el 16 de noviembre, por eso invitamos a la gente a mantener su espíritu de lucha en este cambio que estamos procurando todos los venezolanos y entender que el esfuerzo y sacrificio de cada uno de nosotros, sumado al esfuerzo que se está haciendo internacionalmente, va a ser lograr que entendamos que entramos a un proceso democrático en el país y al quiebre definitivo de la dictadura de Nicolás Maduro. Por lo tanto, creo que el mensaje es un mensaje de lucha, es un mensaje de esperanza. Freddy Guevara lleva 2 años recluido en la Embajada de Chile y sin embargo ha seguido luchando desde allí para que Venezuela pueda cambiar. Juan Requesén, que está preso desde hace 500 días, todos los días nos manda mensajes con su familia diciendo que no podemos rendirnos y que tenemos que seguir luchando. Juan Pablo Guanipa, que hoy está en la clandestinidad, nos está dando también un ejemplo de dignidad, de fortaleza, de valentía y de rebelión contra un régimen, y por lo tanto le pedimos al pueblo venezolano que nos siga acompañando en esta lucha, porque no podemos descansar hasta que Venezuela pueda ser libre y podamos entrar en democracia. Diputado, es una cifra de la que hablamos siempre, de hecho el padre de Freddy Guevara mencionaba, pero es bueno siempre reiterarlo. ¿Cuántos diputados están ya en la clandestinidad y en el exilio? Sí, son muchos diputados los que están en el exilio, son muchos diputados los que han sido perseguidos, son alrededor de 30 los que están afuera, pero debemos decir que la mayoría que se expresa en la Asamblea Nacional está totalmente intacta. Es decir, mantenemos el mismo número de diputados porque todos los que han tenido que salir o hemos tenido que salir tenemos nuestros suplentes, y porque algunos de los que están afuera son suplentes que sus principales están dentro de Venezuela, con lo cual no se está poniendo en peligro la mayoría parlamentaria que tenemos en la Asamblea Nacional, y el gobierno con toda esta persecución lo que ha hecho es lograr que mucha gente que está afuera, como es mi caso y como es el caso de muchos otros, estemos luchando desde afuera también para salir del gobierno de Nicolás Maduro, para tumbar el régimen de Nicolás Maduro y para abrir las puertas de la esperanza y del futuro. Estamos en pie de lucha, nadie nos va a hacer dejar de luchar hasta que podamos salir del régimen de Nicolás Maduro, y vamos a encontrarnos de nuevo en las calles de Venezuela, rescatando la institucionalidad del país y volviendo de nuevo a ser libres todos los venezolanos. Quiero aprovechar estos minutos para preguntarle en relación a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Hay sectores que no están de acuerdo. ¿Cree posible convencer a los venezolanos de ir a las urnas, de concretarse un nuevo organismo electoral?
Mira, se está haciendo un gran esfuerzo desde la Asamblea Nacional con un comité de postulaciones que se ha designado para que haya un Consejo Nacional Electoral independiente. Pero no podemos caernos a engaños con un gobierno que nunca juega limpio y que quiere seguir teniendo el control del Consejo Nacional Electoral porque sabe perfectamente que una elección libre jamás la ganaría, jamás ganaría en una elección libre. Y el problema en Venezuela no es un problema parlamentario, no es el adelanto de unas elecciones parlamentarias lo que va a resolver el problema de los venezolanos. El problema de Venezuela tiene nombre y apellido. La mayor sanción que tenía el pueblo de Venezuela se llama Nicolás Maduro y por lo tanto nuestro reto al gobierno es que se sometan a un proceso electoral donde elijamos Asamblea Nacional, por supuesto, pero donde elijamos un nuevo presidente, donde podamos elegir un gobierno para el país que sea producto de la voluntad del pueblo y no de la trampa, de la farsa y del fraude de parte del régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, para nosotros nuestra lucha es por elecciones presidenciales y nada ni nadie nos va a dejar de luchar hasta que podamos con nuestro voto elegir un nuevo gobierno para el país. Tomás Guanipa, diputado, gracias por acompañarnos estos minutos en la tarde. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Mientras tanto, puertas adentro, en Venezuela no cesa la crisis en el sistema de salud. Decenas de pacientes mueren cada mes a causa de la falta de insumos, de medicamentos. Los hospitales del país no funcionan. Los médicos y enfermeras trabajan por vocación. Lo hemos mostrado hasta la saciedad en este programa en distintas ocasiones. Hoy en Caracas, Luis Laya tiene un reporte. Hola, buenas tardes. En Venezuela los pacientes se mueren por falta de atención y por las malas condiciones que hay en los hospitales del país. Esto es una realidad y la reafirma Médicos por la Salud, que este jueves ha presentado la encuesta nacional de hospitales. Han hecho un balance que es realmente dramático. Cerca de 85% falla los laboratorios en Venezuela. En 58% de los hospitales no se puede realizar ni siquiera una placa de tórax, que es uno de los estudios más básicos que se realiza para diagnosticar a un paciente. Incluso la diálisis es un servicio que escasea en muchos de los hospitales. Cerca del 20% de ellos no tienen este servicio y los que lo tienen cuentan con apenas una máquina. Si hay una expresión de un sistema colapsado, es este. La encuesta nacional de hospitales revela que en Venezuela la crisis de salud se agrava cada mes. En el país el 84% de los laboratorios no está en operatividad, el 58% de los hospitales no puede hacer una placa de tórax y 90% no tiene un equipo para hacer una resonancia magnética o tomografía. Una crisis que va más allá de la falta de insumos. La gente termina muriéndose en la casa. Eso es lo que está pasando en la realidad. Eso creo que refleja en las tasas de mortalidad. Esto se refleja en la gente que acude a buscar solución a sus problemas y no recibe la atención necesaria. Fui a Salud Chacao y me dijeron eso, que para enero. ¿Y en una clínica privada? No, eso es imposible, hijo. Eso es imposible, uno no gana para eso. La señora Rosa debe esperar hasta enero por una cita médica en un hospital público. Tampoco puede costear los medicamentos que necesita. Uno recurre a los medicamentos que le digo como antes, a las ramas, que es el origen de todos los medicamentos. Y cuando llegas a un hospital, el médico te dice, necesito esto para poderte hospitalizar. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Vayan a los hospitales y encuentren las salas de medicina interna vacías. Otro motivo de la crisis es la falta de servicios públicos. Las fallas de electricidad y agua son agudas. El 70% de los hospitales recibe agua apenas 1 o 2 veces a la semana. Esto hace insostenible un servicio y también que estén infectados los recintos. Tú vas a un centro y eso y los baños son horribles. O sea, y si entras allí estarás contaminado, pues. Ya veníamos mal. Y además de eso, siguen habiendo cortes de luz, siguen habiendo cortes de agua y eso obviamente hace los servicios imposibles de operar. Ante esta realidad, para salvar sus vidas, los ciudadanos deben acudir a la salud privada, donde un estudio puede costar hasta 20 salarios mínimos. Por ejemplo, una placa de tórax se ubica en aproximadamente 4 salarios mínimos. Un análisis de laboratorio puede llegar a 5 salarios mínimos. Una tomografía puede costar hasta 15 salarios mínimos. Y una diálisis de emergencia hasta 20. Esto vuelve a la salud impagable para una persona común en el país. Un perfil 20 no te baja de 700.000 bolívares. Y eso que fui a varios sitios. Otras de las realidades que afectan a los hospitales venezolanos es la escasez de médicos y enfermeras. Muchos de ellos han migrado o se han dedicado a otra labor por los malos salarios. Los que hoy quedan son destinados a servicios que no pueden paralizarse, como emergencia, terapia intensiva y quirófano. A veces hay uno solo por cada 4 o 5 camas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Cuando son las 6:15 minutos en Caracas, 5:15 minutos costa este de los Estados Unidos, quiero en esta parte del programa hablarles del arco minero. ¿Por qué y qué se está denunciando? ¿Dónde está ubicado? ¿Por qué el arco minero es noticia?
Comencemos por decir que el Arco Minero está ubicado en Venezuela, al sur del Orinoco, en la parte norte del estado Bolívar. Ocupa un espacio geográfico que bien podríamos comparar con Bulgaria o con la isla de Cuba. Allí yacen las riquezas minerales más grandes de Venezuela y una de las más importantes del mundo. Oro, diamantes y coltán, entre otros muchos minerales, reposan en sus entrañas. El Arco Minero se asocia al narcotráfico, a la minería ilegal, a grupos terroristas y más. ¿Por qué? Para hablar de este tema está con nosotros hoy Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela por el Partido Primero Justicia. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Dani, por la invitación. ¿Qué pasa en el Arco Minero? Pues ya ubicamos a la gente geográficamente. ¿Qué pasa en el Arco Minero y por qué se ha vuelto noticia? Bueno, lo primero que tenemos que resaltar es que hoy, sin duda alguna, Nicolás Maduro se parece mucho más a una estructura piramidal de crimen organizado que a una estructura política. Y para eso busca la viabilidad financiera, no solamente para burlar sanciones o para burlar el cerco que desde la Asamblea Nacional se impuso con la protección de activos. Una de las cosas que hemos identificado y que hoy arrancamos a denunciar es justamente el tema de que el Arco Minero, el oro venezolano, está siendo utilizado no solamente para el financiamiento de Nicolás Maduro y mantenerse en el poder, sino para financiar todo lo que es este conglomerado de crimen organizado que está amparando al terrorismo dentro de las fronteras de Venezuela. Cuando hablamos de crimen organizado, ¿quiénes hacen vida dentro del Arco Minero? Bueno, ahí tenemos que hablar de las tres etapas que hemos detectado y que además identificamos dentro del Arco Minero. La primera etapa es justamente la de la explotación del oro. Hablamos que el Arco Minero tiene, o que sus reservas están garantizadas en 194 millones de toneladas de oro. Hoy estamos hablando que aproximadamente, solamente en el año 2018, se explotaron un aproximado de 148 toneladas de oro salientes desde el Arco Minero, y que allí, para el control, para poder mantener el control Nicolás Maduro, vimos cómo comenzó a ingresar y a proteger a lo que era disidencia de FARC y ELN, que hoy constituyen el grupo narcoterrorista más importante de la región como tal. Ellos se encargan de la explotación del oro, pero para explotar el oro utilizan mercurio. Mercurio, que es un alto contaminante para lo que es el tema del agua. Un gramo de mercurio contamina aproximadamente 20.000 litros de agua, y esto lo convierte en el mayor ecocidio que haya visto nuestro continente y parte importante de lo que es el planeta. Luego de que vemos estas mafias, vemos que está relacionada no solamente la disidencia FARC, ELN, grupos narcoterroristas, estamos viendo las mafias del oro brasileño, estamos viendo además los que son los pranes venezolanos y varios funcionarios no solamente... Yo no digo que son de nuestra Fuerza Armada, de aquellos que utilizan el uniforme para sus beneficios y para delinquir a través de ellos. Pero claro, además, porque a ver, la mayor parte de estas actividades ocurre bajo el amparo de la Fuerza Armada. Sí, totalmente. Pero además, ¿cómo comienzan a vincularse para sostener a Nicolás Maduro en el poder? Ahora, es el dinero para mantener a Nicolás Maduro en el poder, pero también para que pueda seguir protegiendo a lo que es todo este crimen organizado. Hoy lo que nosotros nos vemos, lo discutíamos con el presidente Guaidó, es que es Nicolás Maduro la cabeza de un Estado que lamentablemente está amparando a lo que es la organización de crimen organizado más importante que ha visto la historia de los años recientes en nuestro continente. Vemos cómo no solamente se divide en sectores, sino en el segundo proceso o en el segundo elemento del Arco Minero que nosotros identificamos, que es la comercialización del oro. No solamente hay dos vertientes con el oro. Uno, el que sale del BCB, vemos... del Banco Central de Venezuela. Del Banco Central de Venezuela. Vemos empresas como Gods Gold, una empresa que pertenece a Tony Goetz. Goetz Gold no solamente es la propietaria de las dos refinerías de oro más grandes del África, vinculado a todo lo que es el oro del Congo, que está prohibido y que está hoy día en conflicto, pero además que Tony Goetz es un hombre vinculado a los diamantes de sangre. Vemos a lo que fue North Capital Bank con un hombre como Oliver Curiol, un perro de guerra certificado, pero además buscado internacionalmente, con varios procedimientos abiertos. Y vemos una empresa llamada Sardes, que es una empresa que está vinculada a nombres muy cercanos a Nicolás Maduro y que hoy países como Colombia conocen muy bien, como lo es Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas. Ellos tendían a sacar el oro a través de aerolíneas comerciales, Turkish Airlines, por cierto, y una empresa venezolana como Solar Cargo, quienes hoy nosotros tenemos todas las pruebas y evidencias que fueron ellos quienes hicieron el trabajo logístico de sacar el oro venezolano en ruta, por cierto, Turquía, Estambul o a través de Moscú.
Moscú y Turquía se encargan de meterlo dentro de la bolsa financiera de Estambul y allí se generan los euros que luego ingresan al país. Luego de las acciones. De allí viene, y te interrumpo un minuto, de allí viene, por ejemplo, ese efectivo, ese cash en dólares que mandó Rusia a Venezuela hace unos días atrás. Sí, bueno, no solamente eso, no solamente tenemos la cuenta de cuánto ha entrado, sino el cómo ha entrado, que es donde está el detalle. Y además no solamente el detalle, sino vemos cosas que preocupan y deben preocupar a nivel internacional. La semana pasada, cuando discutíamos este tema en la reunión técnica del TIAR, varios países alarmaban y veían cómo altos funcionarios del gobierno están vinculados en esto. Luego de que Rusia y Turquía deciden ingresar el oro a Venezuela, los euros a Venezuela para sustentar una economía que mantenga a lo que es el crimen organizado dentro del poder, veíamos cómo, luego de las acciones de protección de activos y sanciones emitidas contra el oro, contra esta explotación ilegal del oro, veíamos cómo ellos comenzaban quizás con el capítulo más férreo, pero el que habla más de delincuencia en cuanto a lo que es la comercialización del oro y lo que es la explotación del oro en el arco minero, que es justamente los aviones privados que comenzaron a utilizarse y quienes lo están usando. Uno, veíamos hoy, el pasado, despegaba el día domingo desde Caracas y llegaba el lunes a Turquía con todas. Nosotros tenemos toda la traza de los vuelos que ha realizado un Bombardier 8000. Esto es uno de los aviones más costosos del mundo. Lo utilizan por la autonomía de vuelo. Sí. Tratan de burlar o tratan de no sobrevolar la zona de países miembros de la OTAN, pero además para tener vuelos directos, bien sea a Rusia o bien sea a Estambul en Turquía. Pero además comenzábamos a ver no solamente el peso, montos, números. El pasado lunes llegaban a Turquía aproximadamente 1.2 toneladas de oro venezolano que salían del arco minero y que iban a través de esta aeronave, sino en esta misma aeronave, de siglas Tango Charlie Yankee Alpha, ampliamente conocida. Hemos visto manifiestos de vuelo con nombres que llaman poderosamente la atención. Es decir, en el mismo avión donde sacan el oro venezolano de contrabando y donde están ingresando euros a Venezuela de contrabando para sustentar a mafias, euros que son utilizados no solamente por FARC, por ELN, por personas vinculadas a Hezbollah, por todo el delito, por grandes cabezas del delito, diamantes de sangre, perros de guerra, mafias brasileñas. Hemos visto que en ese mismo avión, y hoy mostrábamos el manifiesto de vuelo, volaba Nicolás Maduro Guerra. Pero no solamente volaba Nicolás Maduro Guerra en el mismo avión. Esa fotografía la logramos tener, donde aparece este manifiesto escrito y el hijo de Nicolás Maduro. Continúa, Carlos. Bueno, que no solamente aparecía Nicolás Maduro Guerra, sino también aparecía una figura hoy poco conocida por los venezolanos, pero que en las próximas semanas seguramente se hará de uso será un hombre que reconoceremos en todos lados y que formará parte de esa historia negra de la historia venezolana, como lo es Santiago Morón Hernández, quienes volaban en ese mismo avión a Estambul en las negociaciones del oro. Pero una de las cosas que el presidente Guaidó nos pedía, este es uno de los manifiestos de vuelo, estos documentos además todos son documentos emitidos por instituciones del Estado venezolano, en particular este sale de Rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y son cosas que a ellos deben preocuparles, porque todavía existen funcionarios en Venezuela que son funcionarios de Venezuela y que hoy nos ayudan a construir todos estos casos. ¿Cómo se vincula el hijo de Nicolás Maduro con todo esto? Porque yo he tenido gente sentada aquí que dice que él es una de las personas que maneja todo el tráfico del oro. Una de las cosas que nos ha pedido no solamente el presidente Guaidó, sino además por convicciones propias, es que nosotros preferimos probar las cosas para poderlas conversar. Yo puedo decirle que una de las cosas que sí hemos localizado y que hoy estamos mostrando y que hemos hecho público es que él ha viajado con los cargamentos de oro, por lo menos ha usado el mismo avión que se ha utilizado para sacar el oro de contrabando. Bueno, no creo que haya viajado sin saber que el oro iba en el avión. Así es, pero además con personas que sí están vinculadas a empresas relacionadas con lo que es el hombre. Pero lo peor no es la vinculación que tiene Nicolás Maduro y su familia directamente con la explotación del oro, sino para qué son utilizados este oro o el dinero, los euros que produce este oro. ¿Quiénes terminan beneficiándose de ello? ¿Cuál es la real presencia de Hezbollah? Que es algo que en las próximas semanas, en el marco del TIAR, será anunciado y será mostrado las pruebas, investigaciones en las cuales han colaborado diferentes agencias de investigación
investigaciones de países aliados de la democracia. Lo más importante que nosotros hemos visto, o algo de los cuales nos llama poderosamente la atención, es la protección y el silencio. Hoy nosotros estamos construyendo un caso sólido que vincula no solamente a Alex Saab, alguien que además está relacionado al grupo Los Chamos, familia de Nicolás Maduro, y no solamente a Nicolás Maduro Guerra y a Nicolás Maduro en persona, sino también comenzamos a ver todas las vinculaciones que hemos visto en cuanto a lo que es crimen organizado. Solamente en el Arco, que es apenas un primer capítulo de todo lo que representa el crimen organizado hoy en Venezuela, del cual forma parte Nicolás Maduro como su cabeza. Estamos hablando solo en este capítulo de diamantes de sangre, perros de guerra, grupos narcoterroristas, disidencia de FARC-DLN, mafia brasileña de tema oro, pranes venezolanos y euros que no solamente financian a Nicolás Maduro, sino a grupos fundamentales extremistas, terroristas de Medio Oriente. Carlos, ¿para qué se construye todo este dossier? Es decir, ¿qué se quiere demostrar con...? Mira, lo primero y algo que es importante para nosotros es entender que hoy... O sea, nosotros, los venezolanos entienden lo que está pasando, porque lo viven, lo padecen, lo sufren, porque conocen la historia, porque saben lo que pasa con el arco minero, porque conocemos el Estado Bolívar, sabemos cuán rico es, lo que se ha explotado, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Pero este dossier se construye de cara a la comunidad internacional. Sí, claro. ¿Para qué? Para demostrar que, además de la delincuencia. No solamente demostrar delincuencia. La verdad, Dani, es que los venezolanos lo hemos hecho todo. En los últimos 20 años no ha quedado nada que a nosotros nos falte hacer. Hoy lo más importante es demostrar todo lo que está detrás de Nicolás Maduro y la verdadera amenaza que representa Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no es hoy día un problema solo de los venezolanos. No estamos hablando de migración, no estamos hablando de problemas de salud, no estamos hablando de desestabilización regional, como muchos han declarado abiertamente. Estamos hablando de crimen organizado, de que posiblemente el Estado venezolano hoy está secuestrado por la primera organización de crimen organizado que tomó a un Estado. Esto no ha pasado en la historia de ningún otro país en el mundo, o por lo menos en nuestro continente. Hoy de lo que estamos hablando es que si juntos no tomamos acciones en contra de Nicolás Maduro Moros puede terminar siendo el mayor error en la historia de todas las Américas. Claro. ¿Tiene conciencia la comunidad internacional de esto? Esa siempre es la pregunta al final. Es por eso que estamos construyendo un caso que pueda ir y ser judicializado. Un caso que ningún juez pueda darle la espalda, como en algún momento le dieron en países al tema de corrupción. El caso de Alex Saab es ampliamente conocido y en este programa han hablado muchísimo de él. Sí. Casos que además representan una amenaza real. Hoy estamos hablando que aquí se está financiando grupos terroristas, claro, no solamente que han hecho vida en América, sino fundamentalistas y extremistas del Medio Oriente a 3 horas de Estados Unidos, a menos de 30 minutos de las fronteras brasileñas, a menos de 30 minutos de Colombia, pero además que ha generado el secuestro de un territorio. Hoy en Venezuela se han generado más de 10.404 pasaportes a personas vinculadas a grupos extremistas dentro de lo que es la región, pero además que han salido del Medio Oriente. Hoy, sin duda alguna, lo más importante es entender que Nicolás Maduro Moros es un riesgo de seguridad no para los venezolanos, sino para todo el continente y también para el mundo. Carlos, no te quiero despedir sin que hablemos un poco también del trabajo de los diputados en el exilio. Justo veíamos la rueda de prensa que daban el día de hoy en el Congreso de Colombia. ¿Carlos Paparoni forma parte de ese grupo de diputados en el exilio? Mire, yo creo que lo más importante es no hablar del trabajo de los diputados. Hoy creo que el tema de Venezuela trasciende los cargos, los rangos y cualquier otro espacio que cualquier persona pueda tener. Hoy la responsabilidad como venezolanos, hoy no solamente aquellos quienes conformamos o que fuimos electos por el voto. No solamente esos miles de venezolanos que les ha tocado salir a pie y meter todos sus sueños en una maleta para poder buscar el futuro en otro lugar, siempre soñando con volver a regresar. Hoy lo más importante es que nosotros entendamos que en nuestra capacidad de sacrificio es que podremos conseguir el cambio que hemos reclamado para Venezuela. Y que al final será la historia quien termine jugándonos a todos y cada uno de nosotros. Que al final este país como Colombia, como Estados Unidos, como Chile, como Ecuador, nos está dando las herramientas para que nosotros entendamos
para que nosotros podamos superar, pero para que, por supuesto, pero fundamentalmente, para que más nunca, después de borrar este capítulo que va a pasar sin duda alguna, nosotros volvamos a caer en el mayor error que cometimos en nuestra historia, que es creer en aquellos falsos promesas que nos metieron en estos problemas. ¿Hay coordinación en el trabajo de los diputados en el exterior con el presidente Guaidó? Sí, bueno, sin duda alguna. Además, más allá de que hoy el presidente Guaidó asume como presidente encargado, es una relación hasta generacional y de amistad. Juan al final es mi amigo. Y lo que pasa y lo que sucede, al igual que lo que le pasa a Requesén, igual que lo que le pasa a Marrero, igual que lo que le pasa a cualquiera de los venezolanos que está dentro de la frontera, pero también a aquellos que nosotros terminamos viendo en el asfalto. Al final nosotros somos de la misma generación en la que nació Juan Pablo Pernalete, en la que está Neomar Lander. Al final nosotros crecimos junto al lado de Juan Requesén. Al final a nosotros llevamos las mismas cicatrices, una generación que le toca luchar y generar los cambios en Venezuela. Carlos Paparoni, diputado a la Asamblea Nacional. Carlos, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos rápidamente a cumplir los compromisos comerciales de la planta y regresamos de inmediato. Aún queda más en la tarde y hay temas sobre la mesa. Ya venimos. Una comisión del Parlamento brasileño aprobó este miércoles una moción de censura contra el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, quien ha pedido la libertad del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción. La resolución se adoptó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, que preside el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha, que se ha negado a felicitar al peronista Fernández por su victoria en las urnas. Para conversar sobre este tema y sobre las declaraciones de Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, está con nosotros Fernando Pedrosa, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Señor Pedrosa, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Iraña. Muchas gracias por comunicarse conmigo. Comienza, señor Pedrosa, a definirse lo que serán las posiciones geopolíticas de Alberto Fernández en la región. Bueno, estamos viviendo un momento muy especial porque es un momento en que Alberto Fernández actúa casi como presidente, pero no es presidente aún. Entonces, todavía tiene margen para decir y hacer algunas cosas que cuando sea presidente no va a ser tan fácil. Acá hay que recordar, lo primero que hay que recordar es que Brasil es el principal cliente de Argentina, el principal comprador de las exportaciones argentinas, ¿no? Y sobre todo en materias muy importantes, muy significativas, como, por ejemplo, los automóviles. Entonces me parece que estamos frente a dos países que están con mucha crisis política, con mucha crisis económica, y a veces el nacionalismo mal entendido, la prepotencia contra el tradicional vecino, amigo, rival, es un buen elemento para poder cambiar de temas y no hablar de temas que son realmente importantes, ¿no? Claro, claro, pero fíjese que siendo tan importante Brasil para la economía argentina, uno puede entender menos declaraciones de este tipo. Es decir, Lula está preso, por cierto que hoy se podría la Corte cambiar la interpretación de lo que es la prisión en la instancia en que se está juzgando al expresidente Lula, pero digamos es un proceso judicial. Hay jueces de por medio, tribunales, un ministro de Justicia. ¿Podría considerarse de alguna manera interferencia en lo que es la política de un país vecino que a su vez es tan importante como usted señala? Sí, es desafortunado evidentemente, sobre todo en el lugar del presidente electo argentino, que va a necesitar de convivir con Brasil en todo sentido, ¿no? Yo creo que pensándolo ahora desde el lugar de que él todavía no es presidente, me parece que, bueno, es quizás una concesión que hace en términos de relato a sus seguidores más de izquierda, a los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, pero evidentemente puede tener mucho impacto y negativo, usted tiene razón. Yo quisiera ver qué va a pasar el día que efectivamente Alberto Fernández sea el presidente y ya haya designado un canciller
y este canciller va a hablar con los brasileños, ¿no? En el momento en que haya que hablar en serio. Me parece que ahora estamos en un momento donde estamos disparándonos con balas de salva, con balas que no son de verdad. Pero en algún momento va a haber que poner en serio, ¿no? No llegó, que faltan algunos días. Es decir, ¿cree usted que hay una diferencia entre un Alberto Fernández como presidente electo y cuando asuma la presidencia? Aunque yo querría disentir un poco, porque yo creo que podría haber una diferencia entre un Alberto Fernández candidato, pero un presidente electo es un presidente ya, no en funciones plenas, pero digamos, es un presidente al que le faltan muy poco para asumir la primera magistratura. Totalmente, evidente, por eso también genera tanta incertidumbre hacia mercados o hacia actores políticos regionales y globales, ¿no? Alberto Fernández va a tener que hacerse cargo, en primer lugar, de que tenemos un problema de ingreso de dólares y nuestro principal socio, pero también Trump. Nosotros tenemos que resolver una deuda con el Fondo Monetario, donde la nueva directora del Fondo Monetario efectivamente va a escuchar a Donald Trump. Entonces Argentina no puede estar peleándose, no se puede dar el lujo de pelear con Brasil y con Uruguay en la precaria situación en la que está. Por eso yo prefiero pensar que son los escarceos previos a la presidencia, porque si la presidencia Fernández va a repetir este tipo de relaciones con Brasil y con Estados Unidos, sería poco más que suicida. Señor Pedrosa, ¿cree usted, en base a lo que está diciendo, cree usted que habrá una diferencia entre el ejercicio de Alberto Fernández, de la presidencia de Alberto Fernández y de Cristina Fernández? Es decir, no es la misma época, no estamos en los mismos tiempos. ¿Cree usted que va a ser quizá un poco más conciliador o más cuidadoso, como usted señala, dada la circunstancia económica de hoy en día? Es difícil predecir eso. Yo creo que efectivamente cuando él asuma como presidente también empieza el momento de construcción de su propio liderazgo. Hoy es un personaje que no tiene su propio peso político, que lo apoyan los gobernadores y el sector más tradicional del peronismo, y por otro lado, enfrente, el sector más de izquierda y de Cristina Kirchner. En este momento Alberto Fernández no tiene un poder propio. Y esa es una tarea que va a tener que darse urgentemente para no caer presa efectivamente de los diversos sectores del partido que sí son ideológicamente muy definidos, ¿no? Esa es otra de sus debilidades, aunque también podría ser alguna de sus fortalezas, ¿no? Colocarse en un lugar de articulador, de gran decisor, tratando de llegar lo más sólido posible a las elecciones legislativas dentro de 2 años. Suena raro, ¿no? Porque es un presidente que todavía no asumió, ya estamos pensando en las elecciones dentro de 2 años, pero la política argentina es así, es muy intensa, es muy rápida, se devora todo lo que se le cruza en el camino, y yo creo que Alberto Fernández va a estar muy necesitado de ayudas económicas externas para consolidar su liderazgo. Argentina está pasando un mal momento y todos acá, no lo decimos, pero lo esperamos, que a partir del 10 de diciembre vamos a tener problemas muy serios. ¿Qué Argentina, señor Pedrosa, le deja el presidente Macri no solo a los nacionales, sino a este nuevo gobierno? ¿Qué Argentina está entregando a su juicio? Bueno, yo creo que es temprano para evaluar el gobierno de Macri. En Argentina está pasando algo históricamente, que es los gobiernos se van evaluando más positivamente con el paso del tiempo. Hoy vemos mejor el gobierno de Alfonsín, y bueno, en el momento que terminó Alfonsín parecía todo un desastre. Yo creo que deja una economía muy maltrecha Macri, porque no se animó o no pudo o no supo tomar las medidas de fondo que debía. Pero al mismo tiempo deja un país que ahora ya no tiene que depender energéticamente del exterior, un país que tiene una obra pública reconstruida, que aumentó mucho su tráfico aerocomercial, un país donde hubo libertad de expresión. Yo creo que deja un país económicamente complicado
y con una serie también de cosas positivas que quizás el tiempo ponga en su lugar. Bueno, la historia dice siempre que es benévola con los mandatarios. Es decir, para ver la montaña siempre dicen que hay que distanciarse de ella para verla con claridad. Y eso pasa normalmente con los gobiernos, como usted señala. Y sí, además estamos viviendo momentos de mucha polarización política, donde también eso afecta en las miradas de las personas, ¿no? Eso pasaba en la época de Alfonsín también, y bueno, el paso del tiempo, nuevas generaciones, cosas que todos vivimos más y vemos las cosas que vienen, hacen valorar lo que tuvimos, ¿no? Yo creo que en términos generales es una buena presidencia, pero con un problema económico que no pudo resolver, producto de su debilidad política también. El pueblo argentino votó por la fórmula Fernández, quizás por la circunstancia económica, pero no le entregó el Congreso. Es decir, no hay mayoría, no pueden hacer cambios constitucionales, ni todo esto que amenaza hoy muchas democracias en América Latina. Es decir, este equilibrio de poderes termina siendo beneficioso, por lo menos eso señalan quienes han tenido funciones de gobierno o quienes se especializan en la política. Sí, efectivamente, digamos, el gobierno que asuma no tiene control del Parlamento, las principales ciudades del país las maneja la oposición, muchas provincias. La oposición obtuvo un 40% de los votos, que es una cantidad muy importante. El oficialismo no obtuvo más del 50%. Pero aún así yo ahí sería más cauteloso. Yo creo que si la economía no se controla y la economía no llega a feliz término, eso va a hacer que se radicalice la política. Y en la región tenemos muchos antecedentes de gobiernos que tenían parlamentos en contra, que tenían intendentes, alcaldes o gobernadores, y que forzando la ley lo sacaron del camino, ¿no? Entonces yo creo que la política argentina, que hoy está más o menos tranquila, que está con las reglas de juego, que más o menos va por donde debe ir, si la economía pierde el control, yo ahí empezaría a tener cierta preocupación. Bueno, la economía finalmente es el centro de todo. Fernando Pedrosa, profesor investigador de la Universidad de Buenos Aires, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Iraña. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Última pausa en el programa. Regresamos y hablamos de ciencia, salud y tecnología. Ya venimos. WhatsApp finalmente escuchó a los usuarios que pedían a gritos una solución para evitar los molestos grupos que aparecían en la aplicación de mensajería sin consentimiento. El objetivo de la función, la nueva función, es evitar precisamente mensajes basura, noticias falsas y, ante todo, resguardar la seguridad del usuario. Una nueva actualización en WhatsApp da por terminada la posibilidad de agregar o añadir contactos a grupos sin consentimiento. Tal como lo escuchan, el objetivo de la nueva medida es reforzar la seguridad de los usuarios y evitar spam, publicidad no deseada e incluso la propagación de noticias falsas. Una vez actualizada la aplicación, los usuarios con teléfonos inteligentes iOS y Android podrán hacer los cambios directamente en la configuración de privacidad de los dispositivos y además accederán a opciones como Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto para determinar quién tiene o no acceso. La opción Mis contactos permite a los usuarios de la agenda telefónica añadir grupos. En el caso de Mis contactos, excepto, se otorga un control adicional que permite seleccionar quiénes pueden agregarte o no. Es importante resaltar que las personas que no tienen acceso deberán enviar una invitación privada. El nuevo movimiento se suma a una serie de funciones que han ido llegando progresivamente a la plataforma. Álvaro Dávila, que ya tiene realmente su público, no solo en el estudio, sino que ya nos preguntan por él qué juguetes va a traernos, qué nueva aplicación. Está enfermo el día de hoy, por eso no me acompañó, pero la próxima semana estará con nosotros en el estudio. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real, nuestras plataformas y nuestra página web. ntn24.com, todas nuestras entrevistas están allí. Conéctese a la información, conéctese siempre a NTN 24. Buena tarde para todos.